Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 22 de octubre y estamos en la edición número 102 de nuestro tiempo devocional. Así que un saludo a todos los que ya comienzan a conectarse con nosotros en las redes y gracias por estar ahí siempre para poder compartir la palabra del Señor. Y hoy voy a hablar acerca de la evangelización y yo creo que esto es algo importante. Y algo que nunca podemos perder de vista. Pero me gustaría leer con ustedes dos textos en esta mañana. El primero que voy a leer está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, los versículos del 46 al 48. Y después vamos a leer en Hechos, capítulo 1 y versículo 8. El primer texto está allí en Lucas y dice allí: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso es Lucas 24 del 46 al 48. Y nuestro otro texto está en Hechos capítulo 1 y versículo 8, un texto muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues, ¿qué les cuento en esta mañana? Saben que conozco un pastor que está muy capacitado, incluso llega a tener un doctorado en teología. Y yo he escuchado a este hermano en algunas ocasiones quejarse de que tiene problemas en su iglesia local en cuanto a que no tiene un liderazgo que lo ayude, que lo apoye, que lo sostenga y que le está costando avanzar allí, ¿verdad? En cuanto a lo que es la obra del Señor. Eso es en su iglesia local. Pero al mismo tiempo este hermano se la pasa viajando y es curioso, ¿verdad? Mencioné lo del doctorado porque eso le da algunas oportunidades y este hermano pues ofrece muchas conferencias, ha viajado yo creo casi toda América Latina en proyectos misioneros, dando conferencias precisamente de liderazgo, de crecimiento y de muchos otros temas. Y uno diría, caramba, este hermano le aplica ese viejo refrán que aprendí en mi Cuba, ¿verdad? Que dice que eres candil de la calle y oscuridad de la casa. Muchas veces hacemos en otros lugares lo que no hacemos en nuestra propia casa. Muchas veces apoyamos a grandes proyectos fuera y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Es difícil entender que alguien pueda dar una conferencia de liderazgo en cualquier lugar y no tiene o no ha podido levantar un liderazgo en su iglesia local. Es difícil escuchar una conferencia sobre el crecimiento de una persona que lleva años en un ministerio y no logra que ese ministerio despegue y que la iglesia verdaderamente comience a crecer y a ser efectiva en la comunidad donde está. Muchas veces hablamos mucho y podemos hacer menos. Y no es mi apreciación, yo creo que la palabra de Dios nos lleva un poco a esta reflexión y a este camino. Ese texto que yo leía con ustedes en Lucas es la versión, pudiéramos decir, en el Evangelio de Lucas de lo que es la gran comisión: ir y predicar el Evangelio. Después, allí, ¿verdad? El Señor, antes de la ascensión, le dice a los discípulos: ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que yo quiero proponerles en esta mañana tocar 4 puntos importantes a mi juicio en cuanto a lo que es la evangelización y que podamos reflexionar en cuanto a este propósito, ¿verdad? La iglesia existe para llevar adelante y para promover y promulgar el evangelio de Cristo Jesús. Así que, punto número 1, la evangelización no es posible sin la llenura y el poder de lo alto. Así que no es meramente un esfuerzo humano, una planificación humana. Punto número 2,
la evangelización es el resultado de creyentes avivados, de creyentes que se convierten en verdaderos testigos del Señor Jesús. Punto número 3. La evangelización enfoca no solamente en la conversión de una persona, sino en la edificación post-conversión. ¿Qué pasa con alguien que ha aceptado a Cristo Jesús? Y punto número 4. La evangelización tiene radios bien definidos en la Escritura y proyecta a la iglesia siempre hacia desempeños mayores. Así que vamos a mirar rapidito, ¿verdad?, estos 4 puntos en esta mañana. El primero, ¿verdad?, la evangelización no es posible sin la llenura y el poder de lo alto. Allí en Lucas, ¿verdad?, el Señor dice que recibirán, ¿verdad? Dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y esto es una pequeña cláusula, ¿verdad?, que el Señor le pone a sus discípulos en cuanto a lo que era comenzar el cumplimiento de la gran comisión. La iglesia estaba por nacer, cuando leemos allí en Hechos 1:8, ¿verdad? Estaba por nacer. Cristo ya había muerto, había resucitado, luego ascendería a los cielos y los discípulos se les había dado la orden de esperar allí en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo como una fuente de inspiración y de poder que va a testificar juntamente con ellos. Nosotros lo leemos en la Escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo está activo en este mundo y mantiene o le da a las personas conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Así que la planificación es importante. Yo no digo que no. La planificación tiene un papel a la hora de establecer estrategias que nos ayudan a cumplir la gran comisión, pero realmente no tiene ningún valor cuando nosotros sencillamente estamos ejecutando algo de una manera mecánica, de una manera fría, sin poder, sin llenura del Espíritu Santo. Miren que Jesús no hace hincapié en una organización, aunque nunca actuó de manera desorganizada, pero su énfasis está más en una preparación espiritual que en una estrategia. Dios no busca gente que tengan un buen plan o que tengan un buen programa. Dios está buscando personas que tengan actitudes espirituales y que estén comprometidos con su causa. Y eso abre mi segundo punto, ¿verdad? La evangelización es el resultado de creyentes avivados que entonces se convierten en testigos de Cristo, ¿verdad? La evangelización es un proceso por el cual Dios le imparte vida a personas que están muertas. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ¿verdad? Pero Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y para lograr este objetivo, ¿verdad?, Dios escoge, según dice también el apóstol Pablo, la locura de la predicación. Usted lo puede leer allí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. Así que esto implica que Dios usa a personas en el propósito de la evangelización. El creyente es alguien que ya ha sido vivificado, pero que necesita ser avivado para contrarrestar entonces el efecto del pecado en nuestras vidas, porque seguimos viviendo en medio de un mundo caído. La idea es bastante simple. Miren, cuando hay creyentes avivados que están en comunión con Dios, que entienden el propósito de Dios para su vida, que han descubierto sus dones, que los han puesto en el servicio, que buscan constantemente agradar a Dios, tenemos que ver por resultado entonces ¿qué? Conversión y edificación, conversión del perdido y edificación de los convertidos. Ese es el resultado de una iglesia que está avivada, pero tenemos que entender que todo comienza por la casa, ¿verdad? No podemos pretender impactar al mundo que nos rodea con algo que evidentemente no nos ha impactado a nosotros. Qué ridículo querer proyectarme hacia afuera cuando los que estamos dentro no estamos realmente avivados, no estamos que ardemos, ¿verdad?, en nuestra relación y en nuestra pasión por compartir a Cristo. Y eso es lo que el Señor reclama, ¿verdad?, que seamos testigos de Él. El creyente tiene un llamado.
tiene un llamado a compartir de Cristo, a hablarles a otros de su muerte y de su resurrección. Y algunos dirán, bueno, yo soy un testigo, ¿verdad? Pero la gran realidad es que yo no estuve allí. Yo no puedo hablar mucho acerca de todas esas cosas, ¿verdad? Porque yo no soy uno de esos discípulos que estuvo allí, que pudo presenciar. Pero el autor de Hebreos dice que nosotros somos testigos en fe, que nosotros tenemos convicción y certeza, que estamos rodeados de una gran nube de testigos alrededor de nosotros que nos anima a correr nuestra propia carrera con paciencia, poniendo nosotros los ojos en Jesús, que es autor y consumador de la fe. Si tú pones tus ojos en Jesús, ¿verdad?, de quien nosotros estamos testificando, entonces tú podrás ser esa persona que puede guiar a otro a los pies de Cristo. Punto número 3 en esta mañana. La evangelización, ¿verdad?, enfoca no solamente en la conversión de las personas, sino en qué pasa con la persona una vez que se convierte. Probablemente esto que voy a decir ahora ha sido la ilustración que más yo he contado en mis sermones y en todo lo que yo he hecho. Y es algo que realmente cambió mi vida y mi manera de pensar y de ver lo que es la evangelización. Y se la debo al Dr. Payne allá en el seminario en Louisville, Kentucky, cuando dio una clase acerca de evangelismo. Y él hizo esta ilustración que quizás usted ya la ha escuchado. Él dijo, un evangelista predicó en un estadio con excelencia el evangelio. Habían 30,000 personas en el estadio. Luego, 1,000 personas pasaron al frente para aceptar a Cristo Jesús. 6 meses después, solo 500 personas permanecen en una iglesia en una relación con Cristo. Y él hizo una pregunta, ¿cuántas personas fueron evangelizadas? 30,000 porque escucharon el evangelio, 1,000 porque tomaron una decisión o 500 porque son los que permanecen. Y todo va a depender de lo que tú tienes como concepto de lo que es una persona evangelizada. Hay quien piensa que una persona evangelizada es solamente aquel que escuchó el evangelio. Si usted piensa así, usted va a decir que fueron 30,000 porque escucharon el evangelio. Hay quien piensa que una persona evangelizada es el que ha tomado una decisión. Y si usted piensa así, usted va a decir que fueron entonces los 1,000 que pasaron al frente. Pero hay quienes pensamos que una persona evangelizada no es solo el que ha escuchado y ha tomado una decisión, sino que se mantiene en ella y ahora está en una relación con Cristo donde crece cada día. Por lo menos yo me cuento en ese grupo y soy de los que digo que fueron 500 los que de verdad fueron evangelizados. Pero es importante establecer este concepto. Miren, la evangelización tiene como meta un discípulo, ¿verdad? Aunque no sea perfecto, pero un discípulo que puede perseverar en esa decisión y en su relación con Cristo, que puede crecer en el conocimiento de la palabra, que puede ser transformado en su carácter y que va siendo moldeado cada día a la imagen y a la estatura de Cristo Jesús. Y además es alguien que puede servir y que comparte a otros de su esperanza en Cristo Jesús. Cualquier otra expectativa sería disminuir lo que Jesús aspira, ¿verdad?, de nosotros. El apóstol Pablo, el más grande misionero que hayamos conocido, tenía un enfoque post-conversión. Donde quiera que Pablo predicaba, se quedaba un tiempo y trabajaba para la edificación de aquellos hermanos. Si usted lee en Hechos capítulo 15 y versículo 36, usted va a ver que lo que motivó el segundo viaje misionero fue pasar por todas aquellas ciudades donde habían compartido el evangelio para ver cómo estaban los hermanos. Eso es un enfoque post-conversión. Mi cuarto punto es, la evangelización tiene radios definidos que proyectan entonces la iglesia siempre hacia un desempeño mayor. Mire, si usted coge una piedra y la lanza al agua, usted va a ver que comienza a hacer círculos concéntricos, ¿verdad? Y comienzan a viajar esos círculos de uno menor hacia uno mayor. Y aquí hay que notar que la mayor concentración de fuerza, ¿dónde es que está? ¿Dónde está la mayor fuerza y la mayor energía? Pues está en el centro y de ahí parte hacia toda la laguna donde fue arrojada esa piedra. Nadie pudiera lanzar una piedra al agua y lograr un efecto contrario, ¿verdad? Donde la gente viniera de afuera hacia adentro. No podemos pretender
ser efectivo en otros lugares si primeramente no somos efectivos en el lugar donde Dios nos ha puesto, en nuestra Jerusalén. Y en los dos textos que leía esta mañana, ¿verdad? Tanto en Lucas capítulo 24 como en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, se menciona Jerusalén en ambos textos, ¿verdad? Jerusalén como el centro donde comienza todo. Y cada uno de nosotros tiene su propia Jerusalén. Mi Jerusalén se llama la ciudad de Sweetwater. Y yo quiero, hermano, despertar una pasión en ti en esta mañana. Una pasión que comienza en tu comunidad y que se extienda entonces hasta donde Dios te permita. Miren, yo conozco una persona que organiza un ministerio misionero, ¿verdad? Y he conocido a varios así, que hacen bastantes misiones en el año, manejan ciertos recursos, algunos cientos o miles de dólares. Sin embargo, el enfoque de esas personas está solamente en esas misiones. Si bien tienen una iglesia local, muchas veces no ofrendan en esa iglesia local, no asisten, no enseñan, no ayudan, pero se la pasan viajando, se la pasan dando conferencias, se la pasan haciendo todas esas cosas y no apoyan su iglesia local. Y hay una pregunta muy simple, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo ir a otros lugares y no ser luz en el lugar donde Dios me ha puesto? Alguien dijo una vez que usted no come en McDonald's y paga en Burger King, ¿verdad? ¿Cómo puedo tratar de impactar a Judea, a Samaria y al resto del mundo y olvidarme de mi Jerusalén? Y es verdad que nosotros no podemos ir a un viaje misionero a veces y apoyamos, nosotros los bautistas nos unimos en dos grandes esfuerzos misioneros, con la ofrenda Annie Armstrong y con la ofrenda Lottie Moon, además de que podemos participar en otros proyectos misioneros. Eso es válido. Y quizás usted no pueda viajar a otro lugar, pero usted puede hacer algo en su propia comunidad. Y miren, yo quiero tocar al final un punto que a mí me duele. Y a mí me duele mucho en cuanto a lo que es la comunidad hispana. Somos una iglesia hispana en esta gran nación. Pero a veces yo observo con dolor el desapego, ¿verdad?, que tenemos nosotros los latinos por el lugar donde nosotros vivimos. Todos tenemos una raíz cultural, todos hemos dejado nuestra tierra atrás, todos sentimos nostalgia por nuestro pueblo, por esa ciudad natal, por nuestros parientes, por la calle allí donde nosotros jugábamos con nuestros amigos, allí el barrio, ¿verdad? Los hispanos vivimos ayudando a los nuestros, luchando por el bienestar de nuestros países y de nuestras familias. Y eso está bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero la pregunta que te hago es, ¿y qué de la comunidad donde hoy tú vives? ¿Qué del lugar donde Dios te tiene ahora? Muchas veces se me han acercado algunos hermanos y me han dicho esto: pastor, yo quiero una copia de ese sermón que usted dio porque la quiero mandar para mi país. Y yo digo, perfecto, yo te doy una copia, no hay ningún problema. Otros a veces me han dicho, yo quiero comprar una caja de Biblia para mandarla para mi país, o una caja de tratado para mandarla para mi país. Pero ¿saben qué? Nadie a veces me pide un sermón para compartirlo con alguien de su centro de trabajo, con su vecino. Nadie me pide que le ayude a comprar una caja de Biblia para poderla repartir en esta comunidad, o tratados a veces para repartir en esta comunidad. Otros a veces se me han acercado y me han pedido permiso para no ofrendar y diezmar en la iglesia. Y yo no estoy hablando de dinero, ¿ok? Nadie vaya, solo lo menciono como algo que me ha sucedido. Yo no voy a ofrendar, no voy a diezmar aquí porque yo estoy enviando mis diezmos y mis ofrendas para la que era mi iglesia en mi país. Y yo digo, me alegro de que tengas en tu corazón el deseo de ayudar a tu iglesia allá en tu país, pero ¿qué de tu iglesia aquí en este lugar? Aparte de que yo no tengo ni la potestad ni la autoridad para ni prohibir ni permitir. Yo creo que eso es algo muy personal y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios dónde está haciendo estas cosas. Pero
lo que yo veo es un desapego. ¿Quieres apoyar allá? ¿Y aquí qué? Aquí no se está haciendo la obra de Dios y la gente que estamos acá no importa, las personas que viven en esta comunidad no importan. Hermanos, a veces tenemos ese desapego y hay toda una teología en la Biblia, ¿verdad? Hay una perspectiva de Dios por el lugar donde tú vives. Si usted lee, y de hecho le recomiendo que lea el Salmo 137, específicamente los versículos del 1 al 6, yo no tengo ese tiempo ahora, pero ese salmo narra la actitud del pueblo de Dios en el cautiverio. Estaban allí deprimidos, llorando, habían colgado, dice la palabra, las arpas, que eran los instrumentos con los que se alababa y se adoraba a Dios, las habían colgado en los sauces, renunciaron a esa alegría, a ese gozo, no alababan al Señor porque estaban en tierra de extraño, aun cuando esas personas le pedían que cantaran, y era una gran oportunidad de proclamar el nombre de Dios en aquella tierra ajena. Pero ellos no, ellos preferían su dolor, ellos preferían la queja, y yo cada rato me encuentro con un personaje de esos que están aquí, ¿verdad? Y que tienen una gran tristeza y que están deprimidos y que se la pasan quejándose de este país, porque es que yo en mi país yo hacía y yo tenía, y yo le pregunto a veces, bueno, ¿y para qué usted vino para acá? Porque aquí nadie está obligado, ¿verdad? Puede ser que alguna persona esté aquí por alguna situación específica, pueden existir excepciones, hay quien tuvo que venir porque tenía un familiar enfermo y no le quedó más que estar aquí o algo así, pero la mayoría de nosotros estamos aquí porque hemos decidido venir a vivir a este país. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio, ¿verdad? Allí a Babilonia, pero usted no está aquí forzado, a usted no lo deportaron a los Estados Unidos, la mayoría de nosotros luchamos más bien por no ser deportados y regresados a nuestros países. Es todo lo contrario. Sin embargo, a este pueblo que estaba allí en Babilonia desanimado y deprimido y que había renunciado a funcionar para Dios, Dios le envía un mensaje por medio del profeta Jeremías. Y anote esta cita para que usted después la lea allí, ¿verdad? En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, los versículos del 4 al 7. Y allí en esta porción, lo primero que Dios le dice es: yo los hice transportar a ustedes allí. Dios se hace responsable, ¿verdad?, de haber permitido de que su pueblo estuviera en Babilonia. Él dice: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y el mandato de Dios es contrario a la actitud que estaba teniendo aquel pueblo. Dios le dijo a ellos: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, ¿verdad?, para comer el fruto de ellos. Cásense, engendren hijos, denle a sus mujeres a esposos, a sus hijos, denle esposas, multiplíquense, no se disminuyan como pueblo. Pero Dios le dice a ellos: procuren la paz de la ciudad a la que yo les hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en la paz de ese lugar tendréis vuestra propia paz. Y a veces a nosotros se nos olvida que nuestra paz está en la paz del lugar donde nosotros estamos. Hermano, ¿entiende usted el alcance de estas palabras? Algunos se creen tan astutos y se anotan el crédito de estar en los Estados Unidos. No, porque yo decidí venir para acá, porque yo, mira, hice todas estas cosas y di toda mi vuelta y resolví y pude llegar finalmente aquí. Bien, felicidades si tú crees que ese es tu crédito. Pero déjeme decirle que detrás de todas tus artimañas y todas esas astucias y todo lo que tú te creas está la voluntad permisiva de Dios. Y Dios ha permitido que usted viva en este lugar. Si usted está aquí, va más allá de su inteligencia y de sus habilidades. Usted está aquí porque Dios ha permitido que usted esté en este lugar. Ahora, la pregunta es: ¿qué haces tú por este lugar? Te pregunto: ¿en qué escuela estudian tus hijos, tus nietos? ¿En qué calle tú caminas? ¿En qué parques juegan tus hijos y tus nietos? ¿En qué lugar? Aquí, donde tú estás. Sin embargo, nosotros a veces estamos tanto anhelando lo nuestro, lo que hemos dejado atrás, que se nos olvida el lugar donde estamos. Y Dios te ha puesto aquí para que tú brilles para Él en este lugar. Este es tu primer lugar. Este es tu Jerusalén. Yo estoy aquí en Sweetwater porque Dios lo ha permitido.
Y debo tratar de brillar para Dios en este lugar. Y mi primer blanco para impactar con el Evangelio es la ciudad de Sweetwater. Y de ahí hasta donde Dios nos permita. Hemos podido ayudar, hemos podido colaborar en Cuba, en Ecuador, estamos ayudando niños en Haití, ahora estamos tratando de comenzar una misión en Colombia, se ha ayudado en Costa Rica, en Nicaragua, en todos los lugares que Dios nos ha permitido hacer algo. Pero lo que yo no puedo es tratar de ser algo muy bueno en esos lugares y no ser bueno en el lugar donde Dios me ha puesto. ¿Saben? Estamos viviendo en un país que tiene una alta necesidad de Cristo Jesús. Y si tú me estás escuchando, mi hermano, quiero decirte algo. En la paz de este país está tu propia paz. Así que ponte a orar por los Estados Unidos de América. Ama a tu país, ayuda a tu país. Pero acuérdate que tu paz está también en la paz de este lugar. Brilla para Cristo en el lugar donde Él te ha puesto. Todo comienza en tu Jerusalén. Yo quiero, ¿verdad? Yo anhelo que nuestra iglesia aquí en Sweetwater sea verdaderamente un faro de luz a esta comunidad. Y que esta luz, ¿verdad? La luz de Cristo, la luz que alumbra a todo hombre, Dios nos permita llevarla, impulsarla hasta donde Él quiera. Nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todo comienza por casa, ¿verdad? Todo comienza por cada uno de nosotros. Queremos ser cristianos llenos del Espíritu Santo, avivados para poder compartir nuestra esperanza en Cristo Jesús. Queremos ser personas que crecen en la fe. Y queremos, ¿verdad?, ser personas que nos podemos extender hasta donde Dios nos quiera usar. Pero amamos este lugar que Dios nos ha dado. Amamos este país en el cual Dios nos permite vivir. Oramos por Él. Y les digo, hermanos, seamos sal y luz para Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir el Evangelio. Gracias por el lugar donde yo vivo, el lugar al cual tú has permitido, Señor. No ha sido mi habilidad, no ha sido mi astucia. Tú abriste puertas, tú cerraste puertas y por tu voluntad estamos donde estamos cada uno de nosotros. Ayúdanos a brillar, Señor, para ti en el lugar donde estamos. Tú no nos tienes aquí sin un propósito. Tú no tienes a ninguno de tus hijos en ningún lugar sin un propósito. Recuerdo la letra de ese viejo himno que tanto nos gusta y que dice: brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Que no se nos olvide, Señor, que en la paz de este lugar está nuestra propia paz. Así tú se lo dijiste a tu pueblo cuando estaba cautivo en Babilonia. Israel vivía encerrado en sí mismo en el cautiverio. Se enfocaban solo en ellos y no le importaba la nación de los caldeos. Sin embargo, Dios les envía una palabra para animarles, para que ellos se multiplicaran, para que ellos fueran fructíferos en ese lugar y para que oraran delante de Él por la paz de aquel lugar, porque allí estaba su propia paz. Yo oro, Señor, por la paz de esta nación. Yo oro por la prosperidad de esta nación, porque en la paz de esta nación y en la prosperidad de esta nación está nuestra propia paz y nuestra propia prosperidad. Bendice a los Estados Unidos de América, Señor. Bendice también nuestras naciones, nuestros pueblos. Anhelamos y amamos nuestras raíces, Señor. Y tú eres el Dios que se ocupa de toda nación. Oramos, Señor, y los presentamos delante de ti. Pero más que nada, Señor, ayúdanos a brillar para ti en nuestra Jerusalén. Y que tu luz la podamos llevar a Judea, a Samaria y hasta cualquier lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Pero si no somos capaces de brillar donde estamos, ¿cómo podremos ir a brillar a otro lugar? Ayúdanos a entender eso, Señor. Queremos ser cristianos avivados,
llenos del Espíritu Santo para poder testificar de ti. Padre, en esta mañana yo oro por los hermanos enfermos. Son muchos, la lista es grande, Señor. Y ahora no puedo mencionarlos a todos, pero tú los conoces. Oro por aquellos que hoy tienen necesidad, por aquellos que están buscando un empleo. Oro por aquellos que están tristes para que tú, Señor, les llenes de gozo. Oro por aquel que se siente débil para que tú renueves fuerza, Señor, en él. Oro para que tú nos des a todos un entendimiento limpio y claro de la verdad de Cristo Jesús en el Evangelio, Señor. Para que podamos no solo convertirnos, sino caminar contigo. Para que podamos ser dignos hijos tuyos, Señor, en medio de una generación perversa donde tú nos mandas a brillar como luminares en este mundo. Bendice a mis hermanos, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta mañana. Gracias a todos aquellos que ven también nuestro tiempo devocional y a aquellos que lo comparten también con familiares. Es una manera, ¿verdad?, de seguir llegando a otras personas. Es una manera de evangelizar. Dios te bendiga, mi hermano. Espero poderles ver a los que son de acá del área. Espero verte este domingo en nuestro servicio. Seguiremos con nuestra serie acerca de los valores cristianos. Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo siempre pueda estar en tu vida. Amén.